vamos a la palabra de Dios. Después de haber adorado al Señor, hay personas que nos acompañan por primera vez. Me levantan la mano para saber si nos están acompañando por primera vez. Bueno, parece que no. Por acá sí vemos. Tranquilos que es solo para tener conocimiento y no los vamos a pasar acá al frente ni nada de esas cosas. Pero qué bendición, y vamos a darle un aplauso al Señor por quien ha venido por primera vez o segunda vez también. Bueno, y vamos a la palabra entonces. Yo sé que la palabra de hoy, como toda la palabra, nos va a bendecir mucho. Amén. ¿Están listos para recibir la palabra de Dios? Porque es palabra de Dios. Eso es lo que voy a hablar, palabra de Dios. Amén. Porque es palabra de la palabra profética más segura. Amén. No se quede esperando un profeta que venga aquí y le hable. Amén. Hoy Dios le va a hablar. Amén. Y aunque yo no soy profeta, sí hablo la palabra profética más segura. Amén. Entonces espero que nuestro pastor, el Señor de señores, el Rey de reyes, el Dios de dioses, entonces les hable hoy. Amén. Y vamos a buscar en Marcos capítulo 2, en la versión Nueva Traducción Viviente. Marcos capítulo 2, y vamos a leer los primeros 12 versículos, o sea, del 1 al 12. Marcos capítulo 2, versículos 1 al 12. Y dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Jesús regresó a Capernaum, varios días después, enseguida corrió la voz de que había vuelto a casa. Pronto, la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta. Mientras él les predicaba la palabra de Dios, llegaron 4 hombres cargando a un paralítico en una camilla. Como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo encima de donde estaba Jesús. Luego bajaron al hombre en la camilla, justo delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico: hijo mío, tus pecados son perdonados. Algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban ahí sentados pensaron: ¿qué es lo que dice? Es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. En ese mismo instante Jesús supo lo que pensaban, así que les preguntó: ¿por qué cuestionan eso en su corazón? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico: tus pecados son perdonados? ¿O ponte de pie, toma tu camilla y camina? Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo: ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y salió caminando entre los espectadores que habían quedado atónitos. Todos estaban asombrados y alababan a Dios, exclamando: jamás hemos visto algo así. Amén y amén. Gloria al Señor. Padre, te doy gracias por tu poderosa palabra. En el nombre de Cristo Jesús te pido que la selles con tu Espíritu, Señor, en cada mente y en cada corazón en este lugar. Que se vuelva parte de nuestro carácter, Señor, y que sea para honra tuya y bendición de todos los que la vamos a recibir en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy quiero compartirles algo que
el Espíritu Santo ponía en mi corazón para esta mañana, para la congregación, y lo he titulado Necesitas romper el techo. ¿Cómo se llama? Bueno, iglesia, no vayan ahora al salir de aquí y correr a la casa a romper el techo de la casa. No los estoy mandando a eso. Pero vamos a mirar qué clase de techos debemos también nosotros romper. Y por eso necesitamos romper el techo, o necesitamos romper los techos que nos impone la vida. Y yo pregunto, pero no me conteste. ¿Alguna vez has entrado en tu casa, has entrado a tu casa por el techo? ¿Alguna vez? Yo creo que por ahí cuando era travieso lo hice unas 2 veces. Entré y bueno, y digo yo, o a otro lugar también, a algún otro lugar. Yo recuerdo que una vez a mis padres se les quedaron las llaves de la casa adentro y me treparon al techo y entré por allá. De hecho me caí, gracias a Dios no me pasó nada, pero sí me pegué mi buen totazo. Pero yo creo que eso de entrar por el techo a veces nos empuja a hacer eso, una necesidad extrema, ¿cierto? Y pues qué mayor necesidad muchas veces que no tengamos las llaves, ¿cierto? O muchas veces se ha quedado alguien encerrado de pronto que no tiene las condiciones como para defenderse por sí solo o hacer las cosas por sí solo, y quizás sin las llaves pues ha tocado entrar por el techo, ¿cierto? Recuerdo que en estos días un conocido mío, no digo un amigo porque pues nos saludábamos simplemente, sí, y pues sí, todo el mundo que lo conocía decía que era una gran persona, y estaban compartiendo con algunos familiares, amigos, y de pronto empezaron a compartir unos chicharrones, y pues él tomó un chicharrón y se atoró y se ahogó y murió allí delante de todos. Hace muy pocos días sucedió esto. Y volviendo a recordar lo que nos decía la Escritura en lo que acabamos de leer, de esos 4 amigos que tomaron al paralítico y lo llevaron a Jesús, se tomaron en ese trabajo. Digo yo, no hubo alguien, él no estaba solo, estaba rodeado de personas, y no hubo alguien quien le pudiera ayudar en ese momento. No voy a juzgar nada ni a nadie. Muchas veces el miedo nos paraliza y no nos deja hacer nada. Muchos quizás ni se dieron cuenta lo que estaba pasando con esta persona, y ni supieron nada. No se enteraron fue cuando ya vieron el desenlace de todo. Y algunos quizá quisieron hacer algo, pero no sabían cómo ayudarle. Qué bueno es tener esas personas que en algún momento nos puedan tender la mano y ayudarnos en un momento crucial de nuestra vida. El día de hoy yo lo había llamado el Día del Amigo, para que se invitaran personas nuevas. Y saben que muchas de las personas que están en el mundo, que viven la vida como a ellos mejor les parece, sin tener en cuenta los mandamientos y las ordenanzas de Dios,
otros porque ignoran las escrituras y no saben cómo agradar a Dios. Muchas veces creyendo agradar a Dios lo están deshonrando. Y qué bueno que nosotros, los que conocemos la palabra, tengamos ese valor de romper el techo de la vergüenza, romper el techo del miedo, romper el techo de hacer el oso, romper el techo del rechazo y poder llegarle con la palabra a las personas. Yo creo que estos amigos le dijeron al paralítico: ¿por qué no vas a Jesús? Y yo creo que él les dijo: pero miren, yo no puedo caminar, no importa, nosotros lo llevamos como sea. Y hablando metafóricamente, ¿cuántos paralíticos hay en el mundo de nuestra familia? Personas que están paralizadas por miedos, por situaciones, por enfermedades, pero sin conocer a Dios. Porque cuando nos llegan dificultades y conocemos y sabemos de Dios y sabemos quién es Dios, las cosas son muy diferentes. Porque lo más malo que nos puede pasar es morirnos. ¿Hay algo más malo que nos pueda pasar? No creo, es morirnos. Pero la palabra nos enseña por medio del apóstol Pablo que el morir es ¿qué? Es ganancia. Amén. Y que si vivimos, vivimos es para Cristo y por Cristo. Entonces, si morimos, pues ¿qué pasa? ¡Qué bendición! Nos vamos para el cielo. Hay dolor, hay un vacío, todo, porque no es fácil la muerte, aún sabiendo las cosas. Pero qué aliento, qué esperanza y qué tranquilidad saber que la persona que parte, que muere, se va con el Señor en verdad. Como dicen los letreros generalmente ve cuando uno ve las personas en los anuncios de las funerarias, dice: descansó en la paz del Señor. Qué bueno que eso sea verdad, que la persona que está ahí descansó en la paz del Señor. Entonces, iglesia, es muy importante que nosotros tengamos esto en cuenta. Yo no sé la vida de esta persona conocida mía, no sé cómo estaría con el Señor, yo no lo sé. No sé, lo sabrán sus familiares, lo sabría él mismo, bueno, qué sé yo, cómo estaba él con Dios. Entonces, pero es bueno que pensemos esto, iglesia. Amo mi familia, amo muchas personas de este mundo, llámense hijos, esposo, esposa, padre, madre, amigos, pero amamos muchas personas. ¿Cómo o cuál es la mejor manera de demostrarles ese amor si no es llevándolos al conocimiento de Dios? Porque, iglesia, incluso a nuestros hijos nosotros podemos dejarles nosotros a los hijos podemos dejarles muchas cosas: una casa, una carrera profesional y muchas cosas. Pero yo creo que lo más valioso que como padres nosotros le podemos dar y dejar a nuestros hijos es a Cristo en su corazón. Cristo viviendo en ellos, a Dios habitando en ellos. Y qué bueno que podamos dejarle cosas materiales, es muy bueno. No estoy de acuerdo con los que dicen no. Incluso ve uno personajes famosos que dicen que todo su dinero la van a donar a una fundación o algo, porque no le van a dejar nada a sus hijos, para que también, que así como ellos
se esfuercen y consigan las cosas. No estoy de acuerdo con eso. Incluso, ¿sabe qué dice la palabra de Dios? Dice que el buen cristiano le deja herencia hasta a sus nietos. Tremendo. Qué bueno que de verdad alcance nuestra herencia para nuestros nietos. Pero si no hemos tenido la fortuna de tener bienes materiales, iglesia, no hay nada más importante que dejarles el conocimiento de Dios. ¿De qué vale ganarse todo el mundo si se pierde el alma? Si salvamos el alma, lo salvamos todo. Si salvamos el alma, nos vamos a volver a ver. Y no importa con cuánta diferencia se haya marchado el uno o el otro, si alguien murió joven y el otro murió anciano, o murió, el hijo murió hoy y el papá murió en 20 años, o lo contrario, perdón, como sea. Pero nos vamos a ver si tenemos al Señor en nuestro corazón. Entonces, quiero, por medio de la palabra que acabamos de leer, dejarles algunas cosas que necesitamos, en serio, que necesitamos. Y la primera, para romper techos. Y cuando digo techos, con techos me refiero a los límites que nos impone la vida, a los imposibles que se nos presentan, a las cosas que muchas veces nos detienen porque las vemos muy difíciles para realizarlas, a lo que muchas veces no nos deja avanzar y seguir adelante. A eso me refiero con a esa clase de techos. Y una de las primeras cosas que vemos a través de la palabra que necesitamos son los amigos, o quienes nos acompañan. Entonces, los amigos que necesitas. ¿Qué clase de amigos necesitas? ¿Qué clase de amigos necesitamos? ¿Saben que necesitamos amigos como los de ese paralítico? Porque qué bueno rodearnos de personas que nos impulsen, que nos animen a progresar, a prosperar, a salir adelante. Pero mucho mejor si tenemos amigos que nos animan a seguir a Dios, a buscar a Dios. Saben que ignorantemente lo pueden estar diciendo sin saber las cosas, pero pensemos si son los amigos que necesitamos, aquellos que nos dicen: ay, oye, eso no vaya a la iglesia, más bien vámonos al partido de fútbol, o más bien vámonos, el fútbol no tiene nada y no es pecado. Pero hay momentos para todo, todo tiene su tiempo. Y hay un tiempo para cada uno de nosotros que es el de buscar a Dios, el de estar delante de la presencia de Dios como lo estamos haciendo hoy aquí. Entonces, qué bueno esos amigos que nos invitan a hacer lo bueno, lo que la palabra de Dios dice que es bueno, porque el mundo le dice bueno a lo malo que dice la palabra de Dios. Pero qué bueno tener ese cuidado. Mire lo que dice ahí los primeros 4 versículos que acabamos de leer. Dice: cuando Jesús regresó a Capernaum varios días después, enseguida corrió la voz de que había vuelto a casa. Pronto la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta. Mientras él les predicaba la palabra de Dios, llegaron cuatro hombres cargando a un paralítico en una camilla. Como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo encima de donde estaba Jesús. Luego bajaron al hombre en la camilla justo delante de Jesús.
Y la palabra nos dice que necesitamos amigos que rompan el techo de nuestra incapacidad. Amén. Que nos lleven más allá. Alguien me dijo un día, no, yo no era pastor todavía, y me dijo, no, yo no, lo estaba invitando a la iglesia y me dice, no, cuando sea más santo. Recuerdo que alguna otra persona me dijo, no, cuando sea más viejito, cuando tenga más años. Ahorita tengo mucha vida y pues quiero disfrutarla. Como si conocer a Dios fuera a aburrirnos o fuera a dejar de disfrutar la vida. Cuando el Señor nos dice que Él vino fue a darnos vida de verdad, vida en abundancia. Amén. No una vida que necesita de algunas cosas materiales o de algunas cosas externas para poder estar contentos. Cuando podemos estar contentos a toda hora, así nos falten muchas de esas cosas. Porque cuando tenemos a Dios en nuestro corazón, tenemos una alegría que ni entendemos a veces por qué no la tenemos. Y muchas personas ni nos entienden porque es impresionante en situaciones difíciles y la gente puede reír y puede incluso darle un buen consejo a otras personas en un momento bien difícil. Pero eso pasa cuando tenemos a Dios, generalmente. Cuando no se tiene a Dios, entonces la alegría viene porque me compré un carro, porque me gané la lotería, o porque me regalaron algo que quería, o porque pude hacer un viaje, o porque pude terminar una carrera, o por qué sé yo, tantas cosas. Pero la alegría nuestra, la de los hijos de Dios, viene del Dios que habita en nosotros. Amén. Porque el gozo que Él pone en nosotros es lo que nos fortalece, lo que nos da fortaleza. Entonces es muy importante aprender a relacionarnos. Nosotros podemos hablar con todas las personas, pero amigos no podemos tener a todas las personas. Todas las personas no pueden ser nuestras amigas. ¿Por qué? Porque hay muchos que no solo viven en la oscuridad, sino que quieren vivir en la oscuridad. No quieren salir de ahí. Y la palabra nos enseña que qué comunión tiene la oscuridad con la luz. Entonces, personas que solo les gusta pecar no pueden ser mis amigos o amigas, desafortunadamente. Claro, estoy en la obligación de compartirles la palabra de Dios, pero hasta el punto que no vayan a afectar mi fe. Porque si mi relación con alguna persona o mi amistad con una persona empieza a dañar mi relación con Dios, tengo que huir inmediatamente de ahí. No me puedo quedar ahí. Entonces, por la palabra vemos que la necesidad del paralítico motivó a sus amigos a tomar las medidas necesarias para llevarlo a Jesús. Claro. Cuando nosotros nos demos cuenta de la necesidad de alguien, debemos saber que la primer necesidad del ser humano es conocer a Dios de verdad. Conocerlo para adorarlo en espíritu y en verdad. Muchas personas tienen necesidades físicas y espirituales que nosotros muchas personas tienen necesidades físicas y espirituales que nosotros podemos ayudarles a suplir.
Leamos en Proverbios capítulo 18, el versículo 24. Dice la palabra: hay quienes parecen amigos. ¿Cómo dice la palabra? Hay quienes parecen, ¿cierto? Parecen amigos, pero se destruyen unos a otros. Por la palabra confirmamos lo que les estaba hablando. Nosotros sabemos o a veces pensamos que ciertas personas son nuestros amigos, pero no tenemos ni idea de lo que ellos hablan a espaldas nuestras. Y esto se da mucho. Amiga, y se saludan y beso viene para aquí, viene para allá, mi amiguis, y no sé, uy no, y eso hasta tiemblan. En serio. Se despiden. Uy, me tenía que encontrar con esa greñuda, con esa no sé qué. Bueno, parecen amigos. Claro, uno los mira y uy, estas son casi hermanas. ¿Quién sabe? Parecen amigos, pero se destruyen unos a otros. O aquellos que nos incitan. Si alguien le aconseja que deje la esposa, que abandone el esposo, ¿será un amigo? No creo. Y hablo de situaciones muy sencillas, que va y le dice el amigo al amigo, le dice: uy, no sé qué hacer con mi mujer, que eso a toda hora es una cantaleta y alega y alega y alega, y yo no sé qué hacer. Y el amigo sabiamente le dice: eso déjela, hermano, y consígase otra. ¿Será sabio eso? ¿Será de Dios eso? No, porque sí hay situaciones que son muy complicadas y muy graves, cuando ya incluye golpes, maltratos psicológicos y todo, y de quizá les han brindado una ayuda profesional, qué sé yo, y no se ha podido hacer nada y se recae y vuelve. Pues es mejor en serio no esperar a que vaya en una de esas golpizas y le mate o la mate o cosas por el estilo. Pero hablo de situaciones tan sencillas. Uy, ¿qué hago? Que es que ese hombre ronca, yo ya no sé qué hacer, no me deja dormir. Eso déjelo y búsquese uno que no ronque. Mis hermanos, son cosas que tienen solución. Entonces el amigo le dice: no, mire, yo conozco a alguien que puede ayudarle a solucionar eso, o por qué no busca el modo de hacer ejercicios de respiración, o bueno, lo que sea, y busca una salida. O mejor aún, le dice: ¿sabe qué? Vamos a orar para que se le quite esa roncadera. Ay, Dios hace unos milagros. Un día fueron a cobrarle los impuestos a los discípulos y llegó y dijo Pedro: pero ¿qué hago si no estoy ilíquido? Y el Señor le dijo: no, ¿sabe qué, Pedrito? Vaya ya, tome la caña de pescar, y el primer pescadito que saque, ábralo. ¿Y qué había? Justo lo que necesitaba para pagar los impuestos. Pececitos había tragado una moneda que cubría el valor de los impuestos. Mira que Jesús hace cosas que a veces pensamos que son hasta risibles, pero es que Dios es un Dios de detalles y cuida mucho de nosotros. Así que todos, continuemos, dice: el amigo verdadero
se mantiene más fiel que un hermano. El amigo verdadero. El amigo verdadero está con nosotros en las buenas y en las malas. Porque hay algunos que en las buenas, uy, chévere hermano, mi compa, mi monpirri, bueno, todo lo que sea. Pero cuando están en la mala, se desaparecen. Los llaman, no contestan. Les escriben, los dejan visto. No se vuelven a saber de ellos. Entonces necesitamos esas amistades como esos 4 amigos del paralítico. Esos sí que eran amigos, ¿oyó? No les importó nada. No les importó el que dirán, dejaron toda vergüenza, llegaron y si no pudieron entrar por la puerta, pues miraron a ver por dónde entramos, pero que ponemos a mi amigo delante de Jesús, lo ponemos delante de Jesús. Y es que si él está delante de Jesús, será sano. Todos necesitamos amigos leales que nos escuchen, se preocupen por nosotros y nos ayuden cuando sea necesario, ya sea en los buenos tiempos o en los malos. Es mejor tener un solo amigo que docenas de conocidos. A veces dice, no, es que yo tengo muchos amigos, y resulta que de esos muchos amigos no se hace ni uno, porque a veces pasa. Amén. Entonces, los amigos que necesitamos, o el amigo que necesitamos, es aquel que rompa el techo de la hipocresía con nosotros y sea alguien fiel, leal y sincero. Amén. Miremos a ver que la palabra sirva para hacer evaluaciones. Amén. Y mirar de todos mis amigos, ¿cuáles deberían seguir siendo mis amigos? Para que no nos desgastemos de más. A veces las redes sociales es un desgastadero, un gastadero de tiempo, de mente y de paz y de tantas cosas, contestando al uno, al otro y contéstele, y a veces preocupaciones porque no le contesté a X, porque no le mandé el mensaje a Y, por el cumpleaños de no sé quién, que a veces ni se ven, se dicen cosas lindísimas por las redes, pero cuando se encuentran ni se saludan, y entonces esos corazoncitos vienen, corazoncitos van, y muchas cosas, y preocupados por todas esas cosas, mis hermanos, en un desgaste tremendo que no nos va a dejar nada bueno. Eso es mejor. Este me sirve, este no me sirve. Este me ayuda, este no me ayuda. Y eliminemos lo que no sirve, iglesia. Más bien el día que nos los encontremos, pues denle un saludo, y si le da la oportunidad de hablarle la palabra de Dios, háblele la palabra de Dios. Amén. Segundo, la fe que necesitamos. Primero, ¿qué es? Los amigos que necesitas, ¿cierto? O que necesitamos. Entonces, la fe que necesitas. Mire que en Marcos capítulo 2, el capítulo 5, veamos lo que dice. Dice, al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico, cuando vio la fe de ¿quién? De los amigos. Y esto me llega a algo muy importante. Qué bueno que mis amigos sean personas de fe, que mis amigas sean personas de fe. Es importante. De fe en el Dios que hizo los cielos y la tierra. Es muy bueno, porque hasta en eso podemos estar en yugo desigual. Necesitamos amigos que crean en el Dios que nosotros creemos, y que también le teman al Dios al que nosotros le tememos. Es importante.
Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico: hijo mío, tus pecados son perdonados. Así que necesitamos la fe que rompa el techo de nuestras limitaciones. Tanto nosotros necesitamos afirmarnos en la fe. Y eso es lo que estamos haciendo hoy aquí en esta mañana, afirmándonos en la fe, porque estamos recibiendo la palabra. Y la palabra nos llena de fe y hace que nuestra fe aumente y nos fortalezcamos y nos volvamos fuertes en fe. Y si somos fuertes en fe, la fe nos hace fuertes, valientes, poderosos. Jesús respondió a la fe de ellos y sanó al paralítico. Saben, quizá nosotros no podamos convertir a las personas en cristianas, pero por medio de nuestras palabras, nuestras acciones y nuestro amor podemos hacerle ver la realidad de nuestra fe. Qué bueno que las personas vean, sientan la fe que nosotros tenemos. Hey, vamos a tal parte. Uy, no, voy para la iglesia. Tan charro, va para la iglesia usted. No, eso vámonos para donde lo estoy invitando. No, yo tengo una cita con Dios. Generalmente, cuando estábamos enamorados, ¿cierto? ¿Qué pasaba si nuestra novia o el novio le ponía una cita o quedaban a X hora? Bueno, si hablo por mí, yo llegaba una hora antes, por lo menos. A veces me iba desde la noche anterior. No, y en serio, a veces fui tan sinvergüenza que dejaba que me agarrara la noche para que mi suegra me dijera de pronto: mire, venga, no se vaya, que eso está peligroso. Y yo decía: sí, hay mucho peligro. Es que y me tendieran en el sofá. Qué bueno que esa fuera, o ese fuera también nuestro deseo con Dios, que no quisiéramos salir de su presencia. Sería maravilloso si, así como anhelamos el dinero y lo buscamos y nos esforzamos por conseguirlo, nos esforzáramos por agarrarnos de Dios. Nuestra vida sería muy diferente, iglesia, demasiado diferente. La palabra dice en Hebreos 11:6: de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Y todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe. Pero mira que no debemos quedarnos solo ahí. Porque si uno le pregunta a la mayoría de las personas: ¿usted cree en Dios? ¿Qué le dicen a uno? Que sí creen en Dios. Pero cuando uno les dice: ¿y el Señor Jesucristo? Uy, no, a mí de religión no me hable. Sucede mucho. Y la palabra nos dice que, claro, debemos creer que Dios existe, debemos creer en Dios. Pero mire lo que dice: y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Amén. Entonces dice también en Santiago capítulo 12, el versículo 17: como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Entonces necesitamos esa fe que rompa limitaciones en nosotros,
si nos llenamos de fe, si nuestra fe aumenta, muchos miedos van a empezar a salir. Muchos temores que nos acosaban van a salir. El único temor que se va a incrementar es el temor a Dios. O sea, el respeto a Dios, la búsqueda de Dios, el conocimiento de Dios. Entonces, necesitamos una fe que rompa techos, amén. El techo de que no puedo. Si en Dios, para el que cree, todo le es posible, amén. Y tenemos que apoderarnos de todas esas bendiciones que la palabra nos habla. En tercer lugar, iglesia, el Dios que necesitamos, el Dios que necesitas. Necesitamos ese Dios que no tiene techos. Dice la palabra en los versículos 9 al 11, ¿qué es más fácil decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados? O ponte de pie, toma tu camilla y camina. Porque le hicieron el reclamo al Señor de que Él no, ¿por qué perdonaba pecados? Y de hecho fue lo primero que Jesús le dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. ¿Cierto? Y dice, así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo, ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y salió caminando entre los espectadores que habían quedado atónitos. Todos estaban asombrados y alababan a Dios exclamando, jamás hemos visto algo así. O sea, necesitamos el Dios que no tiene límites, amén, que es el Dios en el que nosotros creemos y es el Dios que está habitando en nosotros en la persona del Espíritu Santo, amén. Ese es el Dios que necesitamos y por eso es importante buscar a Dios. Necesitamos. Y tengamos cuidado, iglesia, de poner toda nuestra atención en el poder de Dios para sanar enfermedades, porque a veces pensamos que, como le tocó hacer al Señor, es más difícil decirle a un paralítico que camine, ¿cierto? Que de pronto decirle tus pecados te son perdonados. Pero saben que hace más provecho y es mucho más importante lo que hace el perdón de nuestros pecados de parte de Dios a que quizá nos libre de una enfermedad. Hemos conocido personas por las que hemos orado y se han sanado y están lejos de Dios porque recibieron el milagro y se olvidaron de Dios porque ya recibieron lo que querían. Pero yo veo que cuando el Señor le dice al paralítico tus pecados te son perdonados, la Biblia no nos relata que él dijera nada. Simplemente ese silencio es como si hubiese aceptado, hubiese sabido que era lo que él realmente necesitaba. Esa paz en el alma, esa paz en su vida. Porque también he conocido personas que no han sido sanadas de su enfermedad, pero le han abierto la puerta de su corazón a Cristo y son felices, aún con sus dolencias. Viven contentos y viven dándole gracias a Dios a pesar de sus dolencias, pero saben que tienen a Dios de su parte y entienden que todo lo que nos pasa a nosotros, los que amamos a Dios, tiene un propósito de vida, un propósito de bendición.
Jesús sabía que más que sanidad física, este hombre necesitaba era sanidad espiritual. Y saben que todos nosotros, más que una sanidad física, más que una sanidad financiera, lo que necesitamos es sanidad de nuestra alma, sanidad de nuestro corazón. Porque cuando nuestra alma, nuestro corazón está sano, iglesia, empezamos a ver más pronto que tarde la sanidad en todas las demás áreas de nuestra vida. Así que tenemos que aferrarnos a ese Dios que no tiene límites, que nos ama tanto, que quiere lo mejor para nosotros. Leamos Hechos capítulo 17, el versículos 24 y 25. Dice: Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él. Ese es el Dios que necesitamos. Amén. Ese es el Dios en el que debemos creer, ya que el Señor del cielo y de la tierra no vive en templos hechos por hombres, y las manos humanas no pueden servirlo porque Él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida y aliento a todo y satisface cada necesidad. Amén. Ese es el Dios que necesitamos. El Dios que habita en nosotros, que vive en nosotros. A Dios no necesitamos ir a buscarlo a una capilla, a un templo, a un lugar determinado. Dios está con nosotros y en nosotros, amén. Y está dispuesto y atento a escuchar nuestras palabras, nuestro clamor, nuestras oraciones. Y por último, quiero también mostrarles algo que se necesita, aunque parezca contradictorio, y es la oposición. Yo lo puse como cuarto, la oposición que necesitas. Dice en Marcos capítulo 2, la primera parte del versículo 4, dice: como no podían llevarlo hasta Jesús, ¿debido a qué? A la multitud. Y uno creería que si llegan 4 personas con un enfermo grave, un paralítico en una camilla, uno creería que la gente empezaba a abrir campo, ¿cierto? Espacio para que sigan, ¿no? Uy, claro, hágale, hermano, entren, sigan y llévenlo allá delante del médico, y en este caso el médico de médicos. Pero no, la palabra nos dice que no pudieron entrar. No les abrieron campo, no les dieron permiso. Incluso en Marcos, ahí los versículos 6 y 8 de ese capítulo 2 que estamos estudiando, dice: algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban ahí sentados pensaron, ¿qué es lo que dice? Porque le había dicho que tus pecados le eran perdonados, los pecados le eran perdonados. Es una blasfemia, solo Dios puede perdonar pecados. Y en ese mismo instante Jesús supo lo que pensaban, así que les preguntó: ¿por qué cuestionan eso en su corazón? Saben que la oposición muchas veces viene también de personas que creemos deberían alegrarse de nosotros porque estamos buscando a Dios, de personas que decimos son religiosas, son creyentes. Yo recuerdo cuando le dije a mi papá y principalmente a mi mamá, papá era un poco más, él le decía: bueno, mi hijo, pero por allá se iba a hacer fuerza de que no fuera así. Pero cuando les conté que
que estaba yendo a una iglesia cristiana y que estaba buscando de Dios, y empecé a hablarles cosas hermosas de Dios. Iglesia, ¿ustedes creen que se alegró mi mamá? No le dio ningún gusto, se puso bravísima. Hasta me dijo de qué me iba a morir. Porque si cambiaba de religión, mejor dicho, era lo peor. Porque hay para personas que es más importante la religión que Dios y lo que Dios puede hacer en las personas. Llega el hijo que era un drogadicto y llega sano. ¿Y usted qué le pasó? Se había perdido, llevaba meses perdido de la casa, y llega a la casa sano, limpio, rejuvenecido, y le dice al papá y a la mamá, le dice: no, es que conocí a Cristo, ahora sigo a Dios, Jesucristo hizo esto en mi vida, y no lo dejan ni entrar a la casa. Hasta le dicen: desearía que fuera como era antes. Eso pasa, iglesia. Cuando empezamos a buscar de Dios, hay mucha oposición, y lo más tremendo es que a veces viene de nuestros seres más queridos. Se oponen, no les gusta. Yo lo viví en carne propia. Antes de ser cristiano, no lo digo con orgullo, pero era uno de los preferidos de mis tías, de mis primas, de mi familia. Era uno de los preferidos. Eso, cuando yo llegaba, eso casi que hacían fiesta. Pero cuando supieran que era cristiano, literalmente, mis hermanos, no les miento ni les exagero, no me dejaron entrar en la casa. Me fui a visitarlos en un pueblo del Huila muy religioso, y no me dejaron entrar. Y esa oposición es buena si la sabemos canalizar, si la sabemos llevar. A los 4 amigos del paralítico, esa oposición de no dejarlos entrar por la puerta, ¿a qué los llevó? A romper el techo, amén. Hacer un agujero en el techo y entrar, pero guerrearon la bendición. Y cuando la bendición se guerrea, mis hermanos, cuando la bendición se lucha, mis hermanos, nos alcanza y después nos sigue persiguiendo. Aleluya. Si por conocer al Señor te están persiguiendo, se están oponiendo a ti, alégrese, dele gracias a Dios. Eres bienaventurado, eres bienaventurada, eres feliz en el reino de los cielos. A los que somos perseguidos por causa de Cristo, nos pertenece el reino de los cielos. Nos pertenece el reino de los cielos. Así que, y se nos viene mucha oposición, iglesia. Yo creo que han escuchado muchas veces situaciones como esta. Es que si me dan ese empleo, mejor dicho, doy para X, para Y, y diezmo y ofrendo y todo esto. Reciben el empleo y no vuelven al templo. Es más, y no es tanto que no vuelvan al templo, no vuelven a buscar a Dios. Entonces, de pronto se los encuentran: ¿qué? ¿No volvió a la iglesia? Uy, no, pastor, es que el trabajo, es que estoy muy ocupado.
La oposición viene de la religión, viene de los amigos, viene de la familia, viene del tiempo, viene del trabajo, viene de la indiferencia, viene de la pereza, viene de las dificultades, viene de la enfermedad. Pero mis hermanos, mientras estemos en este mundo, tendremos aflicciones, y dentro de esas aflicciones hay algo que se llama oposición. Vamos a tener quien se oponga a nosotros porque estamos buscando de Dios. Pero qué bueno romper el techo de la oposición y decir: aunque todas estas cosas aflijan mi alma, en ti, Dios, me refugiaré. En ti me refugiaré. Cierre sus ojitos por un momento y vamos a hacer esa oración de fe nuevamente. Los que la hayan hecho y los que no la hayan hecho, hágalo de todo corazón y ábrale la puerta a Dios en esta mañana. Y dile así: Señor Jesucristo, te abro la puerta de mi corazón y de mi alma para que tú entres a vivir en mi vida y hagas de mí esa persona que siempre has querido que yo sea. Te pido perdón por todos mis pecados y perdono a todos los que han deseado mi mal. Te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida y que de allí no sea borrado jamás. Gracias, Señor Jesús, por tu perdón, por darme la vida eterna y por ser mi Salvador y mi Señor en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios por eso. Rompan el techo, no sé cómo lo harán, y llévenme a Cristo, que Él me sanará. Yo he escuchado que nacen milagros, déjenme entrar.